La semana pasada tuvimos la primera parte de un mensaje de dos partes. Hablé de eso un poquito la semana pasada, porque estamos viendo unos pasajes en los cuales Jesús estaba teniendo una confrontación más y realmente está llegando realmente hacia el final de ese tipo de confrontación directa en discusiones. Está transicionando hacia un tiempo en el que no va a estar teniendo tantos encuentros directos, no es que no va a tener encuentros, pero quizás esas comunicaciones. Pero en este tiempo, si recuerdan la semana pasada, hay un choque porque Jesús está sentándose a comer, está pasando tiempo con personas pecadores de mala fama, ¿no? Y los fariseos, que son un grupo, una secta de la religión judía, tienen problemas con eso porque para ellos es estar con personas inmundas y no hay que juntarse con ellos y no hay que ni comer ni nada de eso. Porque ellos quieren mantenerse puros, porque ellos son puros, según ellos. Según ellos están bien y no se quieren manchar. Y Jesús les da 3 parábolas para hablar acerca de la misión de Jesús y la misión en el Evangelio y cómo en el reino Él vino para sentarse a comer con esas personas. Porque en el caso de una es porque algunas de ellas son una oveja perdida que necesita ser encontrada. En el caso de la segunda parábola que vimos, él es, en la segunda, él es, o sea, ellos son una moneda perdida. Disculpe, acabo de mirar para allá, estoy como con muchas cosas en la cabeza hoy. Vamos a ver, ¿está escuchando? Ok, está bien. Okay. Se me olvidó encender los subtítulos. Entonces, en el segundo caso, hay ovejas perdidas que necesitan ser encontradas y también hay una moneda perdida que necesita ser encontrada. Y hoy vamos a ver la tercera parábola, que es parte de esta misma discusión que Jesús está teniendo con estos hombres, intentando explicarles la realidad de que la misión de Jesús era de venir y encontrar lo que estaba perdido. Y que eso involucraba encontrar a personas perdidas, no a personas que estaban bien. Jesús diría eso también, que no vino para salvar a los que ya estaban bien, sino a los que estaban enfermos. Y en las primeras 2 historias que vimos, en las primeras 2 parábolas, tenemos a un animal y un objeto. Pero hoy el enfoque cambia un poquito porque es la historia de una familia. Realmente, hablamos a veces... ¿Quién sabe cómo se llama esta parábola? El hijo pródigo. El hijo pródigo. Y nos enfocamos en el hijo pródigo. Pero realmente no sé si quizás en vez del hijo pródigo debería ser la historia de 2 hijos pródigos. Y quizás incluso ese no es el enfoque mejor. Porque el centro de esta historia es el padre. El centro de esta historia es un padre que tiene un amor que no tiene sentido. Y necesitamos entender que en esta discusión que está ocurriendo entre Jesús y los fariseos y la gente con la que se está juntando Jesús, en la cual ellos no entienden. Si la semana pasada les expliqué que cuando Jesús le pidió a ellos que se identificaran con ser un pastor, y hablando de pastor de ovejas, que para ellos era como casi lo peor que había, les derritió un poco las neuronas. Y después peor, le dijo, imagínese ser una mujer. Y ahí ya les dio algo. ¿Qué? En esa cultura, hace 2000 años. Pues hoy les va a terminar de quemar el fusible. Porque hay una situación que culturalmente no tiene sentido. Entonces hemos tenido 2 historias. Y el centro, como he dicho, y va a seguir siendo el centro de estas historias, es Dios. El centro, la persona principal en estas historias es Dios. Es el pastor que va a buscar a la oveja. Es incluso la mujer que está buscando esa moneda. Y en este caso es el padre, que va a actuar de una manera que nadie entiende, porque su amor no tiene explicación. Entonces el carácter principal de esta historia es el padre. Y tenemos a 2 caracteres, 2
personajes, eso es lo que estoy pensando, personajes secundarios que son los 2 hijos. Y alrededor hay gente que está trabajando ahí, gente del pueblo. Pero estas son historias de arrepentimiento. Por eso está el título del mensaje, es el arrepentimiento y el gozo de Dios. Porque lo que estamos intentando ver es que ante todo, aunque hay gozo cuando yo me arrepiento, aunque hay dolor quizás en el proceso y en lo que ocurre, al otro lado hay gozo. Y si yo estoy descarriado, mi familia quizás va a tener gozo cuando yo vuelva, me arrepienta, o mi esposa va a tener gozo, o el esposo va a tener gozo. La persona al centro que está recibiendo el mayor gozo y que está siendo glorificado en este arrepentimiento es Dios. Y si se acuerdan, al final de las 2 historias habla del gozo que viene cuando la persona se arrepiente, cuando viene de muerte a vida, cuando viene de ser perdida a ser salva. Y hoy vamos a continuar con eso, porque hay gran gozo en el corazón de Dios cuando alguien que estaba perdido viene a la vida. Pero antes de entrar en el pasaje específicamente de hoy, quiero que podamos mirar qué es el arrepentimiento. Y hoy, quizás, pensando en eso, Dios está al centro. Estamos viendo arrepentimiento, pero estamos viendo el gozo que viene a través del arrepentimiento. Entonces, ¿qué es el gozo? Y hoy vamos a llevar el tema quizás un poquito a un nivel, yo lo estoy diciendo como forense. Vamos a investigar, por eso es que vamos a ver con el microscopio. Primero, ¿qué es el arrepentimiento? Una idea un poco para que entendamos, porque a veces reducimos el arrepentimiento, creo, a un sentimiento de culpa. Yo sé que hice algo malo, entonces me arrepentí. Pero el arrepentimiento, según la palabra de Dios, es mucho más que eso. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Si podemos pensar para atrás en las 2 historias que vimos la semana pasada, arrepentimiento, y para adelante lo que vamos a ver hoy en la última. Vea este pasaje en Deuteronomio. Disculpe, ese es... Bueno, lo vimos la semana pasada. Dice, y tú volverás a escuchar la voz del Señor, y guardarás todos sus mandamientos, que yo te ordené hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará. Recuerden, estamos hablando del gozo de Dios. Se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en sus padres. Un pasaje hablando sobre un arrepentimiento y el fruto que viene y el gozo que lo sigue. Pero si analizamos un poco lo que es el arrepentimiento, según esta declaración, me gustó mucho cómo lo frasearon en este comentario, es arrepentimiento, un cambio de actitud y acción del pecado hacia la obediencia a Dios. Entonces, hay 2 cosas, ¿no? Actitud y acción. Desde el pecado hacia la obediencia a Dios. El concepto de arrepentimiento difiere ligeramente en las mentes hebrea y griega, pero el énfasis en el comportamiento correcto es consistente en ambos. Hay un poco de diferencia y vamos a verlo. Vamos a ver el hebreo y el griego un poquito, no vamos a meternos en palabras griegas ni hebreas, pero para entender un poco el corazón de lo que está en la palabra de Dios y lo que se va construyendo y qué es que la palabra está diciendo acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento en hebreo, una de las cosas que dice es una muestra pública de luto, porque sí quiero decir que la palabra arrepentimiento, y lo vamos a ver ahora, la palabra como nosotros la entendemos no funciona en hebreo exactamente. Siempre es como una muestra de lo que está ocurriendo. Entonces vean estos ejemplos. Una muestra pública de luto por el pecado, como llorar en Esdras 10:1, o rasgar las prendas y o cabello en Esdras 9:3. O usar saco de silicio, una muestra visible de que algo está ocurriendo, es algo que ocurre. Hacer restitución por los errores cometidos en Primera de Crónicas. El decir, he hecho algo malo, he robado, he matado, y devolver, hacer algo que es una acción de devolución. Humillarse ante la persona agraviada. Génesis 33:3.
Son ejemplos en los cuales no solamente alguien estaba en su habitación y dijo, uy, me arrepiento, sino el arrepentimiento no se quedó solamente dentro de la mente y del corazón de la persona y de ese armario, sino que se manifiesta en todo lo que estamos viendo ahí. Vea, dice, la palabra hebrea que expresa más a arrepentirse, o aproxima más a arrepentirse, o arrepentimiento, se traduce al español como retorno. Entonces, si todos estudiáramos y aprendiéramos hebreo, nos daríamos cuenta que la palabra que nosotros tenemos no es exacta, pero lo más cercano es retorno, lo que básicamente significa dar la vuelta e ir en la dirección opuesta. En contextos teológicos, la implicación es pasar de un camino caracterizado por la rebelión, estoy en contra de Dios o me estoy alejando de Dios, hacia Dios, y un camino caracterizado por la obediencia. Entonces, estoy desobedeciendo y me estoy intentando alejar de Dios. Y, a ver, para que hacerlo con la flecha bien. Voy para allá, no, es que el mío va para allá. Entonces estoy para allá. Y estoy haciendo todo lo que no debo hacer. Y tengo a Dios a mis espaldas y yo estoy corriendo en la dirección opuesta. En la historia de hoy vamos a ver ese ejemplo de la realidad de toda persona. Toda persona que no conoce a Cristo está corriendo, intentando alejarse de Dios. Y la idea que vemos en el hebreo es que es un cambio. Estoy desobedeciendo, paso a obedecer. Estoy queriendo alejarme a querer acercarme. Estoy queriendo no escuchar a que deseo escuchar. El énfasis está en las acciones que necesariamente proceden de girar la obediencia hacia Dios. Entonces, en el hebreo, la palabra arrepentimiento, como nosotros la entendemos a veces, quizás no es exactamente así, pero es esa. Yo estoy yendo hacia allá y hay un cambio. Y veamos en el griego, la palabra griega para arrepentimiento deriva de un verbo que significa cambiar radicalmente el pensamiento de uno. Arrepentimiento se refiere a un acontecimiento en el que un individuo alcanza una nueva comprensión divinamente proporcionada de su comportamiento y se siente obligado a cambiar ese comportamiento y comenzar una nueva relación con Dios. Pero necesitamos entender que en el griego, fuera de la Biblia, la idea del griego, pues, se podría entender un poquito más en mí, ¿no? En mi mente, en mi corazón. Solamente, o sea, si leemos un escrito griego hablando de arrepentimiento, quizás no tenga mucho que ver esa palabra. Pero vamos a ver algo interesante. En la palabra de Dios, Hebreos 6:1, primero, el arrepentimiento es básico. Dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos, o sea, la base, acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Entonces, a lo más básico de la salvación, los principios de la salvación, ¿lucran qué? La fe y el arrepentimiento. Es lo más básico, no se puede construir más allá si ese cimiento no está. Y es necesario, Hechos 20:21. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Otra vez ahí, la fe y el arrepentimiento. Estoy corriendo, alejándome de Dios y tengo que tener ese cambio y volver a Dios. En fe volver a Él. Pero es más que solo en la mente y el corazón, como les dije. Simplemente, didácticamente hablando, en el griego, quizás una persona griega oyendo la palabra arrepentimiento pudiera decir, ok, es un ejercicio mental. Pero la palabra de Dios no permite esto. Más bien, la realidad es que por la causa de los autores del Nuevo Testamento, aunque están escribiendo en griego,
Su entendimiento semita, hablando del trasfondo que ellos tienen, ¿es cuál? Hebreo. Entonces, están escribiendo en griego, pero están pensando y su entendimiento es ¿qué? Hebreo. Entonces ellos hacen una conexión entre el hecho de que sí, tiene que haber un cambio en la mente, sí tiene que haber un cambio en el corazón, pero tiene que haber una muestra. Arrepentimiento no existe solo en la mente, no es solo una idea, es un cambio completo. Mateo 3:8 dice, demuestre con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Dejando en claro que las acciones dan la muestra del fruto. Hechos 26:20. Primero les prediqué a los de Damasco, luego Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Vemos ese mensaje hebreo, ¿no? De la idea de volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Me hace pensar interesantemente de esto y el hecho de que, ¿por qué es que digo que vamos a tomar unos minutos esta mañana y hablar de qué es el arrepentimiento? Porque las lenguas son diferentes, ¿no? El lenguaje es diferente y lo que nosotros oímos y entendemos a veces es diferente. Y yo creo que está manifestado aquí de que los autores en el Nuevo Testamento querían asegurarse que una persona escuchando o leyendo en griego eso no pensara que solamente era, ok, voy a cambiar de mente ya, y es suficiente. No, el Espíritu Santo sabía que necesitaba aclarar que no es solo yo digo, no es incluso me compré la camiseta y me la puse. Jesús, Jesus, con o sin acento, ¿no? Y ya. Sino es, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo es mi vida? Hay varios ejemplos. Vemos a Zaqueo cuando él acepta al Señor. Dice, ¿qué hace? Él hace restitución por el fraude que cometió como parte de su ocupación. Él había estado robando plata de gente. ¿Y qué hizo? Él devolvió. Hubo un cambio en su mente, en su corazón. Dios lo salvó, pero hay un acto que muestra la realidad de su arrepentimiento. Pablo, él está predicando la fe que una vez intentó destruir. Él era un asesino de cristianos, un perseguidor de la iglesia. En el tiempo de Pablo hubiéramos vivido, y si hubiera chismes de que Pablo llegó a Cedros, quizás estuviéramos mirando por la ventana a ver si iba a entrar por la puerta. Y después del cambio, no solamente dijo, ok, creo y voy a dejar de matar cristianos, pero me voy a quedar en mi armario callado. No, él cambió radicalmente. Él estaba queriendo destruir a la iglesia, estaba persiguiendo a Cristo. No olviden que el camino, además, cuando él está caminando y Jesús se le aparece, Jesús le dice, Pablo, bueno, era Saulo en ese momento, pero ¿por qué me persigues? Y me encanta cómo Jesús se identifica con nosotros, porque estaba persiguiendo a la iglesia, pero al perseguir a la iglesia estaba persiguiendo a Cristo. Y él se arrepiente y vuelve y empieza a predicar. Y Onésimo, si conoce la historia de Filemón, Onésimo es un esclavo que se había escapado y que se encuentra en una cárcel con Pablo. Pablo le comparte el evangelio, Cristo lo salva hasta el punto que él se devuelve a su vieja vida de ser un esclavo, porque sabía que había hecho algo incorrecto. Un cambio radical en la vida. Finalmente, Santiago realmente, capítulo 2, ofrece quizás los comentarios más explícitos del Nuevo Testamento sobre la relación entre el arrepentimiento y las acciones apropiadas. Santiago argumenta que las acciones adecuadas inevitablemente seguirán una experiencia sincera de arrepentimiento. Él hace una pregunta retórica, ¿de qué sirve? En el 2:14,
Esta pregunta no pone en tela de juicio la eficiencia de la fe en Cristo sin ser acompañadas por las buenas obras para la salvación del pecado. Entiendan, Él no está diciendo, ok, estas obras son para, sino porque, sino la presencia misma de esa fe, sin las buenas obras, no la siguen. Él pregunta, ¿cómo puede haber fe si no hay buenas obras? Aquí en capítulo 2, 18, ahora bien, alguien podría argumentar, dice él. Algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Santiago parece tener muy claro que hay un resultado necesario y natural cuando hay un cambio de corazón. Y es que voy a vivir de esa manera. Entonces, hemos entrado un poco de manera forense y hemos mirado algunas de las realidades, quizás a rasgos grandes, la idea del arrepentimiento en el hebreo, la idea del arrepentimiento en el griego, cómo la palabra de Dios muestra que es algo que ocurre en mi mente, en mi corazón, pero que tiene que ser una acción. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, por los minutos que nos quedan, es entrar en la historia de hoy. Y lo que quiero ver es la anatomía de un arrepentimiento. No sé por qué me entró hambre cuando vi esta imagen. No sé, no debería, pero quizás porque tiene el estómago vacío. Pero la anatomía. Vamos a desmenuzar un poquito un arrepentimiento, porque esto es un caso perfecto de un arrepentimiento como Dios manda y también un no arrepentimiento. Porque tenemos dos hermanos y los dos hermanos necesitan ser salvos. Pero uno pasa por el proceso de arrepentimiento y el otro no. El primer paso, diría aquí, que vemos es un distanciamiento del Padre. Y eso creo que se manifiesta en esta historia y lo entendemos teológicamente, lo entendemos bíblicamente. Es el hecho de que estamos separados de Dios. Por eso 2 Corintios habla sobre eso, sobre ser embajadores de Cristo que proclaman y ser ministros de reconciliación. Él está diciendo, cada creyente tiene un ministerio de estar reconciliando personas a Dios. O sea, no sé si alguno de ustedes ha estado en la situación donde hay alguien que está peleado, quizás en su familia, quizás eran 3 hermanos y usted era el de medio, que siempre estaba o quizás usted era el que estaba así, no sé. Pero intentar que haya una reconciliación, y eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo. No lo hacemos porque somos chiva, no lo hacemos porque tenemos gran intelecto, lo hacemos porque tenemos el mensaje de Cristo, somos sus embajadores. Pero el mensaje es simple. ¿Alguien sabe cuál es el mensaje en 2 Corintios capítulo 5? Son 3 palabras. Vuelvan a Dios. Ese es el mensaje. Vuelvan a Dios. Entonces, vemos aquí en el primer paso, si vamos a analizar cómo se ve un arrepentimiento, es el distanciamiento del Padre. Dice Jesús, después de haber contado las primeras 2 parábolas, dice, para ilustrar mejor la enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. En otras palabras, está diciendo, yo quiero 1/3, si son 2, porque el otro hermano se llevaría 2. Quiero mi tercio y lo quiero ahora. Que en esos tiempos involucra unos problemas. Si mi hijo me dijera, papi, yo quiero mi parte de la herencia, bueno, primero diría, bueno, está fácil, no hay. Pero quizás espere un rato. Pero en aquel entonces parece que este hombre tiene posesiones, pero no es como que puede dividirlas. Son tierras, son ganados, son cosas. Entonces seguramente siempre hay algún vivo que hace sus business y que hace un negocio, ¿no? Y hace un papel. Ok, yo ahora soy dueño de una tercera parte cuando muere el papá, alguien que está dispuesto a hacer un negocio de préstamo. Y
seguramente a pérdida. Lo que le quedó quizás al final fue un cuarto y no un tercio. No, por intereses. Y le da la plata. Dice, entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Que por cierto, recordemos cómo empezó esta historia, con un grupo de fariseos acusando a Jesús de hacer cosas que no son correctas. Quiere hablar de cosas que no son correctas. Hijo Yes. demandando al papá que le dé la plata Sí. antes de morirse. Eso no es correcto. ¿Cómo? ¿Sabe qué ¿Prometió es a peor dónde? que eso? Un Sí, padre que accede. sí, Como les dije, se les va a sí. quemar el fusible completamente a nuestros amigos fariseos hoy. Están como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Sigue la historia, dice, pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, podríamos decir, seguramente se le acabaron los amigos, una gran hambruna en todo el país. Y él comenzó a morirse de hambre. Si el primer paso es un distanciamiento del Padre, y pudiéramos decir bíblicamente la separación de Dios, ¿a dónde lleva? Lleva a esta tentación, a que él esté en este ambiente en el cual está siendo jalado más y más lejos de Dios, pero no solamente está siendo tentado, sino que está cayendo, está pecando. ¿Y qué ocurre? Hay consecuencias. Hay consecuencias. Hay sufrimiento. Y el sufrimiento continúa, versículo 15. Convenció a un agricultor, porque él tiene hambre, ¿no? Convenció a un agricultor local de que lo contratara. Y este hombre estaba perdido. Y dependiendo de la situación de uno, podemos entender, y en esta habitación hay personas en diferentes situaciones, pero entendemos que cuando vienen momentos duros, depende de quién sea usted y de quién tenga cerca, cómo va a estar, ¿no? Porque créame que si esta hambre hubiera ocurrido cuando estaba en la casa de su papá, quizás la cosa estuviera diferente. ¿No? Quizás usted está aquí, usted ha pasado por malos tiempos, pero quizás ahí estaba su familia. Ojalá papá o mamá, pero si no, quizás una tía, un tío, un abuelo, una abuela. Alguien donde usted podría llegar a caer, a que le dieran por lo menos un poco de arroz y frijoles. Pero ese muchacho no tiene absolutamente nada. Y no tiene ni siquiera familia cerca. Entonces él va y convence a un agricultor local de que lo contrate. Me imagino la situación en la que él está pidiéndole, por favor, deme algo. Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus, ¿qué? Cerdos. Hoy por hoy, nuestra cultura occidental, 2021, ya por fin lo digo bien, no, ya no estoy en el 2020, 2021, es trabajo sucio, a veces peligroso, ¿no? Yo he estado en una zona llena de cerdos y no huele rico. Huele rico después, cuando está el bacon ahí, cuando se está cocinando, pero no hay. Tengo hambre. Pero hay un problema más grande para él, ¿cierto? Recordemos a nuestros amigos fariseos escuchando y dicen, ¿qué? Ok, si hubiera dicho que fue a trabajar al campo, a sacar zanahorias o a recolectar café, pero cerdos, lo más sucio que hay, ¿qué? ¿Hasta dónde ha caído aquí? ¿Hasta dónde lo ha llevado la tentación y el pecado? ¿Dónde están las consecuencias? Y dice versículo 16, el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. La comida de los chanchos lo deseaba él. Ese es el nivel de hambre que estaba pasando. Comida que muchas veces lo que se le daban era comida que realmente ni siquiera es sostenible para una persona, pero él deseaba porque no tenía absolutamente nada. Y entonces, de la manera en la que funciona
El arrepentimiento es que primeramente tiene que haber una separación de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que todos nacemos en esa condición. Y esa es la condición en la que está este muchacho. Y nos lleva a un lugar de separación, un lugar de tentación y con consecuencias. Pero el glorioso evangelio dice que para esa oveja perdida, para esa moneda perdida, hay arrepentimiento. Y aquí vamos a ver lo que pasa cuando hay una convicción de pecado y arrepentimiento. Versículo 17 dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Los jornaleros en aquel entonces, esto no está hablando ni siquiera de las personas que trabajan regularmente en la casa. No son los siervos o las personas que son empleados de la casa, son personas que quizás, ok, está a la hora del café, vengan los jornaleros, hoy, mañana y pasado, pero ya. Pero en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, había reglas sobre ni siquiera abusarles a ellos, aunque eran las personas con las que menos quizás vínculo hubiera, menos responsabilidad, pero había que por lo menos proporcionarles una paga honrable y comida. Eran las reglas. Entonces él dice, incluso las personas que ni siquiera tienen un vínculo continuo. En mi casa, con mi papá, ellos tienen más que yo y no se mueren de hambre. Versículo 18 dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Aquí vemos que el corazón del hijo ha cambiado. Y Dios lo ha tocado y está dispuesto a volver y a humillarse y a buscar restitución. Y él en su mente prepara quizás una declaración, versículo 19, y piensa, ok, cuando llegue voy a decir, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Ni siquiera te pido que sea alguien que está en la casa continuamente, pero dame un chance hoy. Déjame trabajar hoy. Dame un pedazo de pan hoy. Él no está soñando con pedirle a su papá que le restaure su posición. Jamás. ¿Y sabe quién más no está pensando que eso es posible? Ni se le pasa por la mente. A nuestros amigos fariseos. Están como obvio. Y ojalá venga gateando ese muchacho. Mande un mensajero mejor para avisar. Porque la realidad es que para aquel entonces hay una tradición muy clara en la cual los rabinos están enseñando que sí, existe obviamente el arrepentimiento y el arrepentimiento es bueno, pero el arrepentimiento significa que yo llego como este muchacho arrastrándome, diciendo por favor, y le toca a la persona que ha sido agraviada decir, es cierto, usted ha hecho mal, pero voy a darle chance. Va a empezar usted poco a poco, a ganarse ahí el campito. Quédese quietito afuera un rato, unos días, y veremos. Y puede ir ganándose. Y esa sería la tradición en aquel entonces. Eso es lo que los fariseos están pensando, porque eso es lo que los maestros han enseñado. Sí es posible restaurar una relación, pero dura años. Y va a pasar toda su vida restaurando lo que ha perdido. Y esto va a ser un proceso de ganarse de nuevo su posición o algo, lo que sea que se gane. Entonces, cuando los fariseos oyen esto, me imagino que dicen, ok, ahora viene la conversación con el papá y vean qué cacheteada va a agarrar a este muchacho, le van a hacer bonito. Versículo 20. Y el siguiente paso después de que hay arrepentimiento es el recibimiento y confesión. Versículo 20 dice, entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Pensemos en un par de realidades de esa declaración. El papá lo vio de lejos. ¿Es de día o de noche?
Es de día. ¿Ok? Y lo ve de lejos. Quizás estoy en una segunda, no sé dónde estoy, pero lo veo de lejos. En este pueblo, si lo veo de lejos, ve, posiblemente esté al borde del pueblo. ¿Quién sabe? Pero es de día. ¿Y qué dice aquí? Lleno de amor y de compasión. ¿Qué hace el papá? Corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Yo creo que hoy por hoy todavía un hombre mayor, distinguido, pocas veces se va a poner a correr. Como que no está como lo mejor visto, ¿no? Hoy, bueno, ya hoy está el jogging, no, quizás. Pero no tenemos que remontarnos muy lejos para decirme un hombre distinguido simplemente no se pone a correr. Camina y más bien que vengan. Manda muchachillo, pero que vengan, ¿cierto? Podemos, hasta 2000 años después podemos entender esa realidad. ¿Qué está pasando aquí? Pero qué increíble, sí. En algún momento, en una publicación de este papá que había estado que el padre también lo tiene, Es posible, aunque no lo hubieran apedrado de una, hubiera habido una conversación. Pero yo sí creo que él está preveyendo el hecho de que todo el mundo sabe en el pueblo lo que él hizo. Él sabe las miradas, los comentarios. Entonces, más bien, el padre se está adelantando. Cuando un hombre corre en esos días, tiene que agarrar sus faldas, una mujer igual, exponer sus piernas, peor todavía. Qué falta de honor, ¿no? Y el papá se adelanta a lo que está a punto de ocurrir, que es la acusación de los demás. Y más bien, si era terrible que el hijo hiciera lo que hizo, que este papá se rebaje, más bien es más vergonzoso, por lo menos en los ojos de los fariseos, en los ojos de las personas que entendían esa historia. Pero me suena familiar que alguien tomara mi culpa y mi vergüenza por mí. Que alguien se expusiera a algo que no merecía por mí. Y esa es la historia de este padre. Por eso es una historia sobre el padre amoroso. Porque él hace todo lo que ellos hubieran dicho que no debiera hacer, pero lo hace porque es lo que tiene que hacer. Lo que él desea hacer, lo que le da gozo. Lo abraza y lo besa. Pero el hijo lo tiene en el corazón y tiene que decir las palabras y él dice y confiesa, y creo que es necesario, tenemos que confesar. Aún sabiendo que tenemos el perdón del Padre, él tiene que confesar, dice, su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Interesantemente se dejó la oferta del final, pero simplemente hasta donde llegó fue: papá, yo no sé, yo entiendo que no merezco ser tu hijo, no merezco tu amor, no merezco lo que estoy recibiendo de ti, no merezco que me estés protegiendo, no merezco que me beses, que me abraces. Lo que merezco es lo que venía: la injuria, la acusación, el maltrato, pagar mis deudas que yo debo. Y esa es la realidad de cada persona que está sin Cristo. Tiene deudas que tienen que ser pagadas. Pero ¿qué pasa con el papá? Versículo 22. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consígale el anillo
para su dedo y sandalias para sus pies. El papá se acaba de volver otra cantidad de tradiciones. ¿Por qué? Porque el vestido más especial es para el papá, el patriarca, el jefe. Y si otra persona se lo va a poner, ¿sabe quién va a ser? El hijo mayor en su boda. Pero no este muchacho que se fue y que no merece nada. Pero el papá dice, hay que celebrar. Vístanlo, póngale un anillo en el dedo, ese anillo que hubiera sido el anillo del sello de la familia, la muestra de autenticidad. Y sandalias para los pies, algo que este muchacho seguramente no había experimentado mucho y quizás esos siervos no conocían, pero le está poniendo esas sandalias, lo está vistiendo, lo está cuidando, lo está confirmando que está en la familia. Versículo 23, maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, el gozo del Padre cuando vuelve el Hijo. No hay límites. No hay límites. 24, porque este hijo mío, ¿qué? Estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Colorín colorado, ese cuento se ha acabado. Ojalá, ¿no? Ojalá, porque ese es el gozo. Esa es la expectativa, lo que deseáramos en mi vida. Esa restauración cuando estaba perdido y ahora soy salvo. En las personas por las cuales estoy orando, que esto ocurra. Pero hay otro hermano. Me costó decidir qué iba a poner, pero puse el hermano legalista. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Y dijo, tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. Parece que por lo menos el siervo está como, ¡woo! ¿Lo entiende? Está feliz. Y cualquier buen hermano debería hacer lo mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa? El hermano mayor se enojó. ¿Cómo que se enojó? Bueno, es que se llevó la plata y deshonró a la familia. Hay razones, hay razones. Pienso en un ejemplo práctico. Recibo una llamada y Sara me dice, acabamos de tener un accidente. Ella está manejando el carro. Hay dos cosas que me ponen en mi mente, ¿no? Y creo que eso va a dictar dónde está mi corazón. Cariño, ¿estás bien? ¿Qué? Me preocupa ella. O, ¿cómo está el carro? Pero sí o sí. Digamos, viendo cómo son un poco las interacciones ahí que se escribe la Biblia, y pensando que yo he ido en un pueblo pequeño. Yo noto que la salida de ese hijo fue un escándalo. Y todo el mundo comenzó a estar que y más de una vez ese hermano mayor llegó, mira, es cierto que tu hermano está acá, y tu papá está acá. No, sí, no. Y por eso doy el ejemplo del carro, porque créame, que si hay un accidente, también me va a preocupar hasta cierto punto el carro. Pero ¿dónde está el valor? ¿No? Y ahí está la cosa. No es la cuestión de que, uy, qué bien que volvió y se acabó todo, porque lo que hizo el papá no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero él se enoja. Su padre, y es interesante, él se queda afuera. Él no está dispuesto, su corazón está tan enfriado, tan duro. Él está tan distante de la familia que ni siquiera está dispuesto a entrar. Y el papá tiene que ir afuera a tener una conversación con él. Que otra vez es más deshonor, honestamente.
El papá tenga que ir a buscar al hijo porque el hijo no está dispuesto a entrar. Pero creo que si lo miramos claramente, vamos a ver claramente documentado que este hijo no tiene amor ni por el papá, ni por el hijo, ni por su hermano, ni por la familia. Él no es parte de esta familia. Nada más que el otro, o no más que el otro, que se fue. Dice, el padre salió y suplicó que entrara, pero él respondió, y vea lo insolente que es, todos estos años he trabajado para ti como un burro, y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para que tuviéramos una celebración con la familia, ¿cierto? Dice. Vean cerca de lo que dice. Nunca tuvimos una celebración familiar para que estuviéramos celebrando el amor que hay en la familia. No, él dice, no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Creo que nos dice algo del corazón de él, de que él ni siquiera está conectado a esta familia. Él tiene como, realmente su corazón está en otro lado. Y me hace pensar en nuestros amigos, los que Jesús estaba hablando con ellos, los fariseos, los legalistas, que hasta así son. Que si mi mamá, mi papá, mi hermano no está en línea, porque yo tengo mi club de amigos, nosotros estamos bien, nosotros sabemos hablar, nosotros sabemos hacer las cosas, nosotros llegamos a tiempo, hacemos lo que tenemos que hacer, todo check, 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 check. Ni un cabrito, nada más le está reclamando y vemos realmente que está brotando, aunque él en papel se ve que ha sido fiel, él nunca se fue, él nunca pidió nada, él siempre trabajó, él hizo, ¿qué está en su corazón? Y eso está brotando, está mostrando. Él ha mantenido una fachada parecida a nuestros amigos fariseos, una fachada de que todo está bien, pero ¿qué dijo Jesús sobre esa fachada? ¿Qué había dentro? Jesús dijo que eran como tumbas, que tenían podredumbre dentro. Sin embargo, versículo 30, sin embargo, cuando este hijo tuyo, no mi hermano, pero tu hijo, regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Estas tres parábolas empiezan con una conversación en la cual los fariseos están reclamando a Jesús de por qué está yendo y sentándose y hablando y juntándose con pecadores. Y Jesús delinea con tres historias diferentes la necesidad y el plan de Dios de restaurar a personas que están perdidas, y que los que van a ser salvos son los que primero caen bajo convicción de pecado y se dan cuenta que necesitan a Dios y que no pueden hacer nada y tienen que ser restaurados. Y es interesante que dando esa vuelta larga, Jesús vuelve a ellos al final y termina con esta parte de la historia. Y habla, dice, tenemos que celebrar este día feliz. Y vean el lenguaje que usa, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Eso es lenguaje del Evangelio. Eso es lenguaje de nuestra muerte espiritual y nuestra vida en Cristo. La vida a la cual nos trae la fe y arrepentimiento. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Agarra de esos dos ejemplos de la oveja perdida, de la moneda perdida. No, que me gusta mucho como el abarcar llamar a este hermano como el legalista, en el sentido de que
hablamos del principio de arrepentimiento, ¿verdad? Lo hablamos en el estudio pasado, como la palabra arrepentimiento también implica una manera, un cambio, ¿verdad? Como usted decía, dirección, una manera de pensar también diferente, pensaba de una manera y pienso de otra, ¿verdad? La renovación del entendimiento y todo eso. Y me gusta lo de legalista porque yo creo que una cosa que el Señor está haciendo aquí y en otro montón de parábolas, inclusive cuando los salarios, ¿verdad? Cuando decide pagarle a todos igual, que llamó uno antes, otro después, yo un poco de eso en esta Que no era justo, ¿no? Ajá, esa palabra, justicia, ¿verdad? Creo que el legalista y los fariseos y nosotros muchas veces, ¿verdad? Tenemos este concepto de justicia como independiente de Dios, como si la justicia fuera un concepto que Dios administra. Creo que en esto, y tanto como el de los salarios, ¿verdad? Y por eso me gusta lo de legalista, creo que el legalista está como aferrado a un concepto de justicia que sin darse cuenta, tal vez, ¿verdad? Lo tiene como separado de que está condicionado a la voluntad de Dios. Y creo que algo que, porque cualquiera podría decir, hey, no es justo. O sea, yo creo que como humanos primero diríamos, no es justo, ¿cómo le va a pagar más al primero? Aquí decir, hey, en serio, se mató trabajando, el otro fue de fiesta y le, o sea, fue a hacer un desmadre y ahora le hace una fiesta, no es justo. Sería lo primero que pensaría uno en esa percepción de justicia como algo a lo cual Dios responde, no algo, como algo que le pertenece a Dios, que es algo que Él determina. Entonces yo aquí una renovación del concepto de justicia que es muy importante que entendamos que no es algo que Dios administra, es algo que Dios dice. O sea, Él determina qué es justo y qué no, ¿verdad? Y creo que esta historia de alguna manera es lo que a ellos les explica, ellos se sienten dueños de un concepto de justicia como si fuera independiente de Dios. Dios dice, no, yo dicto qué es justo y qué no, por eso me necesitan a mí. Y creo que es algo como que le revuelve a uno la cabeza porque uno cree que uno puede entender o definir qué es justo, pero solo Dios nos revela a nosotros a través de su identidad qué es verdaderamente justo, y es su misma identidad representada a nosotros a través de cómo Él actúa en vez de cómo nosotros actuaríamos. Y ellos tienen, porque es verdad, ellos tienen... Lo veía como misericordia. Yo más que justicia lo veía como misericordia. Como amor y misericordia. Y ahí está la necesidad, porque al final de cuentas ellos tienen una lista, tienen tomos de tomos que explican cómo ser justo. Siga esta fórmula y usted será justo, pero lo vimos en el Salmo de esta mañana. Es que no buscas el sacrificio, aunque claro, hay que obedecer, pero es el corazón. Y al final de cuentas, el que recibe salvación y el que es justificado, es hecho justo, es sellado por Dios como justo, no porque Él se hace justo, es el que recibe la misericordia de Dios. Y entonces, al final de cuentas, ellos están peleando por esta noción y proteger esa noción de que ellos y los que lo sigan, esa fórmula lo van a lograr. Y Jesús está desmontando eso porque al final de cuentas, Dios quiere que seamos buenos, obviamente. Tenemos que vivir justamente, sí, pero la base de mi salvación es la fe y el volver a Dios. Y Él es el que tiene que estar trabajando en eso, entonces yo no puedo hacer estas cosas. Y aquí acaba esta historia, y aquí acaba este mensaje de literariamente estancado. Porque la historia del hermano se resuelve. El primer hermano se resuelve, pero esta no. Prácticamente pareciera que Jesús dice estas palabras y se va. Y justamente, porque ellos son los que tienen que responder. Tienen que evaluar. Si lo que van a hacer es seguir, que es lo que van a hacer muchos. Pero sabemos que algunos, incluso de los fariseos, oyen estas palabras y Dios cambia sus corazones. Pero tristemente, esta historia de dos hermanos solo muestra a uno arrepintiéndose. Y ese es el cambio necesario que tiene que pasar para que alguien pase de muerta a vida. Sin arrepentimiento, sin la fe, no hay salvación. Entonces, ojalá podamos
mirar eso y si usted piensa en la historia de la oveja, piensa en la historia de la moneda perdida, piensa en el amor de este padre por este hijo, podamos entender hasta cierto punto el gozo inmenso que está en el corazón del padre cuando una persona se arrepiente y pasa de muerte a vida. ¿Sí? Eso dicta la necesidad de que tiene que haber un cambio. Y tiene que ser de adentro para afuera y tiene que ser completo, ¿no? ¿Cierto? Voy a invitar en un momentito vamos a pasar y vamos a cantar una canción más antes de cerrar por hoy. Pero los invito, vamos a ir a un momento de oración y vamos a pedir al Señor que trabaje en nuestros corazones. Padre Celestial, te venimos, Señor, habiendo escuchado tu palabra. Dios, te pido que podamos entender el gran valor, Dios, de lo que hiciste por nosotros. Un amor que no podemos entender, un amor que no podemos cuantificar, Señor, que no podemos explicar, que no podemos hacer nada por merecer. Dios, ojalá esa realidad esté siempre presente, que siempre estamos reclinados sobre tu misericordia, tu gracia, Dios, inmerecida. Dios, que viviendo una vida de arrepentimiento, Señor, podamos darte gozo, darte gloria. Dios, y te pediría que nos ayudaras a cada uno de nosotros a vivir la vida a la que nos has llamado, de ser embajadores, ser ministros de reconciliación. Dios, que a través de las vidas de las personas que están aquí hoy y los que están conectados, Dios, pudiéramos tener oportunidades claras, Señor, de mostrar esta verdad, Dios, y verte trabajar en los corazones de personas, Dios, y ver más personas que se arrepienten, de que están corriendo en la dirección opuesta a ti, Señor, y que vuelvan a Dios. Dios, te pido si hay alguien hoy aquí que necesita arrepentirse, que necesita pasar de muerte a vida, te pido, Dios, que hoy sea el día de su salvación, que ellos tengan esa fe en su corazón, el arrepentimiento y el cambio de vida. Dios, si necesitan, puedan buscar a alguien y hablar con nosotros y podamos orar, Señor, y celebrar también, que podamos celebrar como se celebra en el cielo, cuando hay arrepentimiento, Señor, cuando hay gozo en tu corazón por ese cambio. Te damos gracias por estas cosas y te pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.